Intersección de recta y poliedro. En este caso partimos de las proyecciones diédricas de la recta R' y de las proyecciones diédricas de una pirámide de vértice VV' y base ABC situada, como se puede ver, en el plano horizontal. El proceso que vamos a explicar es válido para cualquier poliedro en cualquier posición, sea regular, irregular, pirámide, prisma, en fin, y una recta, intersección de una recta y ese poliedro. Lo que haremos será incluir la recta en un plano cualquiera, por ejemplo en un plano proyectante es lo más recomendable, puesto que luego veremos que el plano proyectante simplifica los pasos. Tomamos un plano proyectante que contenga la recta, por ejemplo un proyectante horizontal, que será aquel en el que su traza horizontal coincida con R minúscula y su traza vertical sea perpendicular a la línea de tierra. Este plano secciona a la pirámide según un triángulo y es cómodo de obtener porque como es proyectante no hay más que buscar los puntos de corte de la traza Q con las proyecciones horizontales de las aristas a las que afecta, es decir, este punto y este punto. Por ello referiremos verticalmente sobre las correspondientes aristas en proyección vertical. De modo que simplemente por este corte con VC referiríamos sobre V'C' y tendremos aquí la intersección de la recta VC con ese plano proyectante. Repetimos lo mismo con VA y con VB. De modo que tendríamos aquí con VA, referiríamos sobre V'A', tendríamos este punto, y por último con VB referiríamos sobre V'B'. Tendremos este punto, este y este en proyección vertical, que corresponden a este y este en proyección horizontal. Esos tres puntos unidos definen la sección que este plano ha producido en la pirámide, que insisto que puede ser cualquier poliedro. Los unimos y tenemos ahí esa sección. Bueno, pues simplemente el corte de la proyección vertical R' con los lados de ese triángulo son los puntos de entrada y de salida de la recta con la pirámide, son los puntos de intersección. Son estos dos que marcamos y ahora simplemente por ellos no hay más que referir a proyección horizontal y sobre la R minúscula y tendríamos aquí las proyecciones de los puntos de intersección de entrada y de salida. Es decir, que esta recta penetra por la cara VAC de la pirámide y sale por la cara VAB. Se ve que entra aquí por la cara VAC y este punto de salida es por la VBAB. Y esos son los puntos de intersección de recta y poliedro. Si me pidieran la longitud enterrada, es decir, la parte de la recta o el segmento que va por el interior de esa pirámide, no habría más que hallar la verdadera magnitud del segmento definido por los dos puntos de intersección que acabamos de obtener. Daría lo mismo tomar el proyectante que contiene a la R minúscula, el proyectante horizontal, o el proyectante vertical. La sección será distinta, evidentemente, pero lo que serían los puntos de intersección son exactamente los mismos, se hagan por un plano auxiliar proyectante horizontal o un plano auxiliar proyectante vertical. Vamos a resolver, como aplicación de lo anterior, un caso que puede tener interés, y es el siguiente. Se nos aportan las proyecciones de una pirámide, VAB, que puede ser cualquier poliedro, insisto, y la proyección horizontal de un punto M situado, el enunciado nos dice que está situado ese punto M en la cara VAC. Se nos pide dibujar un segmento MN, de modo que ese segmento sea frontal, que tenga una determinada longitud y que el punto N se sitúe en, digamos, en la cara VAB, es decir, que digamos ese segmento MN en realidad sea la intersección de la recta frontal que pasa por M con la pirámide. Y ese punto N es la salida o intersección de esa recta con, ya digo, con la cara VAB de la pirámide. Nos dice el enunciado que el segmento es frontal y que ese segmento tiene una determinada longitud. Un dato del problema, 20 milímetros, 30, en fin, cualquier dato que queramos plantear. O sea que un punto M de la cara VAC es el punto por el que pasa una recta frontal que intercepta la pirámide en el punto M, precisamente en la cara VAC, y luego queremos hallar la intersección de esa recta con la pirámide, sabiendo que el segmento definido por los dos puntos de intersección, es decir, el punto de entrada y el punto de salida, tiene una determinada longitud, siendo, ya digo, dicho segmento frontal. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser posicionar el punto M en la cara VAC. Para ello, lo que podemos hacer es trazar una recta cualquiera que pase por M, su proyección horizontal, y hallar la proyección vertical de esa recta. Pues pasará por la proyección vertical de este punto y por la proyección vertical de este otro. De modo que esas proyecciones no hay más que desde este y desde este, referir desde uno a la VA',
y desde el otro a la VC'. No hay más que hacer líneas verticales y entonces esto referido nos da aquí a la VA' y desde este referiríamos a la VC'. De modo que este segmento en proyección vertical sería este y ahora no hay más que desde M referir verticalmente sobre esa línea que acabamos de obtener y aquí tendríamos el punto M'. Ese es el punto situado en esa cara, que es el punto por el que pasa una recta frontal que produce una intersección con la pirámide según un determinado segmento de medida conocida. Bien, si la cara es frontal, si el segmento es frontal, la proyección horizontal de ese segmento va a ser una paralela a la línea de tierra trazada por M. De modo que esa sería la idea inicial. Y ahora, si yo cojo y hago la sección que ese plano o la intersección de ese plano que contiene esa recta produce en la pirámide, pues voy a tener dos puntos obtenidos de la misma manera que hemos hallado para este y para este. Es decir, que como el segmento es frontal, pues voy a hallar la intersección de esa recta, una recta frontal, pero no conozco su proyección vertical, puesto que va a pasar por M', pero no sé por dónde más. Pero sé su medida, la medida del segmento MN, siendo N la salida sobre una cara de la pirámide. Sé que es frontal, por tanto en proyección vertical está en verdad magnitud, pero por otro lado quiero ver esa salida donde se produce, es decir, la intersección de una recta cuya proyección horizontal es esta, produce la intersección de esa recta con la pirámide. Para ello, lo que hacemos es los puntos de corte de la proyección horizontal, hemos incluido la recta frontal en un plano proyectante, en un plano vertical, y ese plano secciona según este punto y este otro, que nos vamos a referir a proyección vertical. Referimos aquí sobre VA y tenemos este punto y este otro referimos sobre VB. Y entonces tendremos aquí estos dos puntos. De modo que este segmento es la acción de este plano frontal sobre la cara VAB. Bien, aquí habrá algún punto, para que sea frontal el segmento MN que voy buscando, habrá algún punto que diste de M' la medida dato del enunciado. Nos dicen que el segmento MN tiene una cierta longitud. No hay más que entonces trazar desde M', como la recta es frontal, está en proyección vertical en verdad magnitud, trazar desde M' una circunferencia de radio, la medida de ese valor que nos han dado, y esa circunferencia corta en este punto a esta proyección vertical de color azul. Desde este punto no hay más que referir, y ahí tendríamos ya el punto N' y la proyección horizontal N la tendríamos aquí. De modo que tendríamos ya que uniendo M' con N' y M con N, tendríamos aquí el segmento pedido, que es un segmento frontal, de recta frontal, que pasa por un punto M de la cara VAC, y que N es la salida de ese segmento, de esa recta, por la pirámide, es decir, la intersección con la pirámide. Hemos cogido y hemos hallado el proyectante que contiene a la recta que pasa por M, la frontal. Hemos hallado la sección o intersección con la cara de la pirámide, que sería estos dos puntos unidos, y ahora ya habrá un cierto punto de esta línea que diste de M' la medida dato, que sería el radio de esta circunferencia. El corte de esta circunferencia nos da el N'. ¿Y por qué lo hacemos directamente el radio? Pues porque digamos que al ser frontal se encuentra en verdad magnitud en proyección vertical. Si la proyección horizontal del segmento no hubiera sido frontal, en cuyo caso no habríamos podido tener esta circunferencia trazada directamente, ¿qué habría que haber hecho? Pues habría que haber hecho un cambio de plano, o sea, si la proyección horizontal de la recta no hubiera sido esta, sino otra cualquiera, habría que haber hecho un cambio de plano para transformar la proyección que nos den en frontal y ya aplicar en el cambio de plano esta construcción exactamente igual.